Saludos amigos y amigas de habla hispana en toda Latinoamérica, Europa y en los Estados Unidos. Mi nombre es Brenda Liz y vivo en el estado de la Florida. Acabo de mudarme hace apenas una semana y me estoy aclimatando, acostumbrándome a vivir de nuevo en los Estados Unidos, luego de haber pasado un par de años en Puerto Rico. Y es una historia que les quiero contar en unos momentos. Um, yo soy trabajadora social de profesión. Hice mi bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, y trabajé como trabajadora social alrededor de 12 a 15 años, principalmente con familias y niños dentro del sistema de hogares de crianza, niños y niñas sobrevivientes de abuso infantil, maltrato, violencia doméstica. Y bueno, mi trabajo trajo muchas satisfacciones y muchas experiencias, uh, muchas enseñanzas, mucho aprendizaje. Lo más sorprendente de mi experiencia como trabajadora social es descubrir lo resilientes que somos los seres humanos. Es una manera de decir que somos resistentes emocionalmente, que personas, niños, pueden pasar por situaciones muy dramáticas que pudieran destruirlos de manera permanente, y descubrir la fortaleza del espíritu humano para sobreponerse a condiciones increíblemente críticas. Y eso me fue despertando, como muchos de nosotros en Latinoamérica. Crecí dentro de una familia muy tradicional, una familia con valores cristianos fundamentalistas, donde se me inculcó una fe de corriente protestante. Y luego les voy a explicar por qué estoy hablando de este tema. Estoy siendo espontánea, quiero compartir una idea sobre un proyecto que tengo en mente que pudiera darle un giro importante a mi vida. Como les dije, estudié trabajo social y muchas veces los profesionales de ayuda buscamos esas profesiones, buscamos ubicarnos dentro de esos campos, esas carreras, porque muchas veces estamos buscando respuestas para nuestra propia vida. Yo no sé si muchos de ustedes están conscientes de que el terapista o la consejera o el psiquiatra, la psiquiatra que ustedes muchas veces van a consultar son personas como nosotros, que tienen unos conocimientos teóricos y una formación académica que les permiten teorizar, diagnosticar, hacer una evaluación de las condiciones de vida, de las problemáticas que traen las personas a la consulta. Pero son personas que en su mayoría, como cualquier ser humano, tienen sus propios retos personales. Y muchos de nosotros, y existen excepciones, claro está, buscamos profesiones de ayuda, sobre todo trabajadores, trabajadoras sociales, psicólogos, psicólogas, consejeros, consejeras,
buscamos este tipo de profesión porque tenemos a alguien a quien rescatar. Y en la mayoría de los casos, la primera persona que estamos buscando desesperadamente rescatar es a nosotros mismos. Yo hice mi maestría hace 3 años, 3, 4 años ya. Hace 4 años, en Carolina del Sur, en Winthrop University. Fue algo que no esperaba poder lograr porque por muchos años fui madre soltera y crié sola a 2 varones que hoy tienen 19 y 17 años. Y uno de ellos, el mayor, un niño con un diagnóstico de autismo moderado. Así que para una madre soltera, con un bachillerato en trabajo social, que no es una de las profesiones que mejor paga y que nos permite vivir una vida holgada económicamente. Y cuando somos el único ingreso en la casa, pues es sumamente retante. Y por mucho tiempo lo único que hice fue dedicarme a criar y cuidar de mis hijos. Prácticamente fui enterrando mis sueños, los sueños que tiene una joven que comienza a estudiar trabajo social y que tiene muchas preguntas sobre el mundo, sobre la vida, sobre la sociedad y sobre su propia persona, sobre su propia existencia. Y esa formación académica, esa educación y esa carrera profesional se ve interrumpida por lo que ocurre en la vida cuando estamos ocupados haciendo nuestros propios planes. La vida nos sorprende y terminamos tomando otros caminos, sobre todo cuando no tenemos la guía y el apoyo necesarios. Yo crecí en una familia que, a pesar de haberla descrito como una familia religiosa, fundamentalista, de una secta cristiana fundamentalista, era una familia como muchas de nuestras familias hispanas, con muchas disfunciones o muchos patrones de conducta dañinos, perjudiciales, dinámicas familiares que se pueden considerar abusivas, de control, de manipulación, donde no se hablan abiertamente las situaciones, donde se barren los problemas debajo de la alfombra, donde se mantiene una imagen ante los demás, porque somos cristianos y parte de ser cristianos es dar buen testimonio y mantener ante los demás que no son creyentes una imagen de perfección o espiritualidad, como quieran llamarle. Y yo crecí dentro de ese ambiente, y cuando comienzo a estudiar en la universidad por primera vez, a mi temprana adultez, 19, 20 años, empiezo a descubrir los patrones y las dinámicas disfuncionales en mi familia y los diferentes tipos de abuso que estaban ocurriendo y abusos a los que yo misma estaba siendo sometida. Y lo que pudo haber sido una experiencia enriquecedora, abriéndome a esos conocimientos, fue una experiencia devastadora, el darme cuenta de que de seguir en el hogar donde yo me estaba criando, yo iba a terminar afectándome seriamente mi salud mental, mi estabilidad emocional,
ah, y aún mi seguridad física estaba en riesgo. Y yo quiero compartir con ustedes esas cosas mucho más adelante. Lo que quiero compartir con ustedes es lo siguiente. Había algo desde pequeñita que me hacía diferente, para bien o para mal, que me hacía llamar la atención de otros, a veces de manera positiva o de manera terriblemente negativa. Y era que yo parecía tener una conciencia muy despierta para mi edad. Recuerdo que mi abuelita me contaba que desde bebé había cierto tipo de personas por las que yo sentía un rechazo inmediato. Y mi abuelita me decía, casi siempre eran personas que uno sabía que tenían doble intención, que no eran personas honestas, que no eran personas confiables, que eran personas que te presentaban una cara, pero a espaldas tuyas hablaban de ti o regaban rumores, personas falsas. Y mi abuelita me contaba que aun siendo una bebé yo no permitía que ese tipo de personas se me acercara o me tocara. Y que se podía acercar a mí una persona quizá con una apariencia menos agradable, quizá con una higiene más pobre, y yo no tenía reparo en sonreírle y echarle los brazos para que me cargara. Así que parecía que a una parte de mí conocía las intenciones, o como yo he aprendido a llamarle, la energía de alrededor de una persona, la energía que una persona irradiaba de su interior. Y eso fue algo con lo que yo nací. Y era algo que a veces me permitía percibir que algo estaba mal cuando nadie más se daba cuenta que estaba mal. Me permitía discernir o percibir, no discernir, porque discernir es un poquito más complejo, más abstracto. Estoy hablando como niña. Sentir cierto rechazo hacia lugares, situaciones, um, hacia personas, y no saber por qué. Y además tener conocimiento de situaciones y decirlo en voz alta y no saber de dónde yo sabía eso, porque nadie me lo había dicho, porque no lo había escuchado de nadie. Incluso cosas que se me ocultaban a propósito, eran cosas que yo intuía. Y yo no tenía filtro, viniendo de una familia donde había muchas restricciones y donde no nos permitían hablar abiertamente de lo que pensábamos y sentíamos, si no era agradable, si no era aceptable, si hacía a otros sentir incómodos. Solo se podía expresar sentimientos con los que los demás estuvieran cómodos, pero yo no podía evitarlo. Yo hablaba todo lo que me pasaba por la cabeza, y lo que no hablaba se podía leer en mis ojos, en mi mirada. Yo tenía un profesor de literatura en la escuela secundaria que decía que mis ojos eran como un cristal, que cuando alguien me miraba podía ver todo lo que estaba pasando dentro de mí. Y tuve muchas experiencias donde personas que apenas conocía, con las que apenas había interactuado, reaccionaban de manera instantáneamente agradable o simpatizante
o totalmente aversiva o abrasiva. Tenía respuestas y reacciones de las personas de forma espontánea hacia mí, hacia mi presencia, hacia el timbre de mi voz, que eran instantáneas y yo no lo podía entender. Con los años descubrí que eso se llama ser empático, tener capacidades empáticas, que es la capacidad de percibir los sentimientos y emociones de otras personas, y algunas habilidades intuitivas como el poder ¿cuál es la palabra? Intuir ideas, información que aparece espontáneamente en tu mente, en tus pensamientos, y que resulta ser verdad sobre una persona, sobre una situación, sobre un asunto en particular. Entonces, en esta etapa de mi vida, bueno, ya tengo una maestría en trabajo social y estoy por comenzar mi internado para aplicar para la licencia como trabajadora social clínica en los Estados Unidos, en el estado de la Florida, para ayudar a comunidades hispanas y ayudar a, ¿verdad?, los no hispanos también, pues yo hablo inglés, pero tengo mucho interés, obviamente, en mi propia comunidad hispana, los puertorriqueños, los venezolanos. Tengo una amiga de Venezuela a quien quiero mucho, con quien me comunico con frecuencia, no con la frecuencia que quisiera, porque la comunicación donde ella vive no es muy buena. El punto es que yo tengo un interés particular en trabajar la consejería a nivel intuitivo. Como les dije, lo que me atrajo a la profesión de trabajo social fue mi propio rollo, mi propio dilema, las propias respuestas que yo necesitaba para mi vida. Yo quería vivir una vida diferente a la que había vivido mi familia, pero no sabía escapar de esos ciclos, de esos patrones, y me encontraba repitiendo esos patrones, y encima de eso tenía un niño con necesidades especiales, y estaba sola criando ese niño. Me divorcié muy temprano en el matrimonio, en ese primer matrimonio, que luego les contaré. Yo apliqué todo el conocimiento de mi profesión para autoayudarme. Leía incesantemente todo lo que cayera en mis manos, y desde pequeña también tenía inquietudes espirituales, pero lo que los conocimientos académicos, lo que la religión no me permitió identificar, no me permitió descubrir ninguna de las dos cosas, ni el estudio científico y profesional, académico, ni la búsqueda religiosa, la práctica de la religión tradicional. Ninguna de esas dos, de esos dos campos de la experiencia humana, por así decirlo, pudieron ponerme en contacto con la respuesta y la solución que siempre estuvo al alcance de mi mano, que me permitiera ejercitar una capacidad innata con la que yo había nacido, con la que todos nacemos, pero en los ambientes donde estamos envueltos y la manera como somos educados y criados nos hace desconectarnos de esa capacidad innata que se llama intuición, capacidad intuitiva. Y es algo como un sexto sentido. Y ese sexto sentido es quizá el más
ah, poderoso y es uno que tiene poder transformador. Nuestros 5 sentidos nos permiten sobrevivir en el mundo físico y mantenernos seguros y funcionar en el diario vivir. Pero ese sexto sentido nos ayuda a percibir lo que no es aparente a los ojos, a los oídos, a las sensaciones físicas, que es un conocimiento, es una guía interna como una brújula que nos permite esquivar obstáculos, nos permite conocer cómo navegar los procesos, diferentes procesos de vida y cómo salir de esa vida cíclica donde se repiten patrones por generaciones y generaciones y empezar a ser co-creadores de nuestra vida con la divinidad, con el universo, cómo conocer sobre las leyes universales y cómo toda la sabiduría, el conocimiento, el poder para vivir una vida plena, para vivir una vida dichosa, una vida estable y segura, aún dentro de los países donde vivimos, rodeados por las mismas circunstancias, de cómo la vida se va transformando según se va transformando nuestro interior, nuestra vida interior. Y yo quisiera poder, aparte de continuar con mi internado en trabajo social clínico, poder ofrecer servicios de consejería intuitiva y para ello ya contacté a una persona muy especial con la que voy a certificarme para hacer ese tipo de trabajo. Yo quería compartir esto con los que puedan ver este video y ofrecerles un intercambio donde ustedes me hagan llegar algún tipo de mensaje, correspondencia. Yo voy a dejar mi correo electrónico para que ustedes me puedan consultar, hablar de sus situaciones y yo poder empezar a practicar. Así que yo puedo ofrecerles ayuda, ustedes pueden tomar de esa ayuda, de esa asistencia a lo que les sirva y lo que no, descartarlo. Y yo puedo poner en práctica con ustedes lo que he trabajado en mi propia vida, que ha causado cambios dramáticos en cuestión, en un ciclo de alrededor de 4 años. Como en los últimos 4 años han sido transformadores. Antes de eso, mi vida circulaba de crisis en crisis. No, había una situación difícil que afrontar y apenas sobrevivíamos hasta el último momento, rogando a Dios, orando y con el mazo dando. Y luego descansábamos de ese momento para anticipar el próximo desastre, la próxima crisis, la próxima tragedia. Y así transcurrió mi vida por años. Y hubo crecimiento en el sentido evolutivo, en el sentido de que de manera muy dura se aprendían lecciones que no se repetían porque las aprendías, y en algunos casos te ibas al extremo y empezabas a protegerte tanto que te cerrabas a oportunidades y te cerrabas a experiencias de vida. Entonces, ¿cómo uno pasa de simplemente crecer evolutivamente
o madurar conforme a las experiencias de vida que uno tiene, a entrar en un proceso de transformación espiritual, de transformación interna, donde tu vida deja de ser un accidente, donde la vida, aunque gran parte de ella siga siendo misteriosa, se vuelve algo, una aventura emocionante y una aventura segura, porque descubres que no estás sola y que nunca has estado sola o solo, y que existe toda la ayuda posible en el universo a tu disposición para poder pasar a otra esfera de existencia, a experimentar la vida. Que está mi gatita buscándome. Empezar a vivir y dejar de sobrevivir. Y yo quiero hablarles muchas otras cosas. Quería presentarme. Mi nombre es Brenda Liz, soy trabajadora social de profesión. Me estoy preparando para mi práctica en trabajo social clínico, pero tengo otras inquietudes. Soy una persona que nació siendo muy intuitiva, que se desconectó de su intuición a través de los años, en los ambientes donde creció y a través de la formación de nuestro mundo occidental, y cómo poco a poco y con una gran necesidad fui reconectándome con esa fuente de fortaleza, de sabiduría, con esa guía interior, con esa fuente de amor y de gozo que nos regenera, que nos rejuvenece, que nos llena de entusiasmo, que nos abre los ojos al infinito potencial de nuestra vida, a un universo de infinitas posibilidades de desarrollo, de crecimiento, de expansión. Y esta última semana estoy viviendo una etapa muy intensa de expansión. Este video es mi primer intento de mi esfuerzo, el paso que yo doy para que el universo reciba el mensaje de que estoy dispuesta. Si lo que he conversado aquí casualmente con ustedes les ha llamado la atención, pueden comentar debajo de este video o pueden enviarme un correo electrónico y hacerme alguna consulta. Sean tan específicos como deseen hacerlo, como se sientan cómodos. Y yo voy a compartir, sin identificarlos, el consejo que les voy a traer, o la guía intuitiva que reciba del espíritu, que reciba de mi intuición, para poderles arrojar luz sobre sus situaciones. Quiero probar si lo que he trabajado conmigo lo puedo trabajar con otros. Lo he hecho con personas muy allegadas a mí, y quiero, como dicen en inglés, put myself out there. Quiero ofrecerle a la comunidad hispanoparlante, donde quiera que ustedes se encuentren, este servicio. Y no hay un costo, simplemente ni siquiera se tienen que identificar. Pueden enviarme un email, pueden enviar simplemente un comentario y describir alguna situación o alguna pregunta, y podemos trabajar en eso desde el punto de vista intuitivo, de la consejería intuitiva. Yo podría también utilizar herramientas
del trabajo social, de la consejería, de la psicología, porque eso es parte de mi maleta de herramientas y yo no tengo por qué tirarlo al lado, descartarlo. Si el consejo que están pidiendo se puede sortear, se puede esclarecer de un modo profesional y científico, pero si vamos a hablar de intuición y vamos a hablar de energía y vamos a hablar de vida espiritual y vamos a hablar de transformación, vamos a hablar de hacer cambios radicales en nuestras vidas. Y no se trata de cambiar una circunstancia aquí o allá, sino hacer cambios realmente impactantes que puedan traerte una vida plenamente satisfactoria. Y pues yo no soy un trabajo terminado. Ninguno de nosotros mientras estamos en este plano lo somos. Sigo mi proceso, pero ha sido totalmente maravilloso, alentador y emocionante y remunerador. Y he visto transformación, cambios, resultados maravillosos más allá de lo que jamás me atreví a soñar o a desear. Lo mismo quiero para ti, quiero ayudar a otros. Si tú eres una de esas personas que tienes preguntas, inquietudes y estás listo, no para hacer pequeños cambios aquí y allá en tu vida, sino para un cambio transformador en tus circunstancias de vida, comunícate conmigo a través de este canal, a través del correo electrónico que voy a colocar junto a la descripción de este video. Gracias por su atención, espero no haberlos aburrido. Yo sé que hay alguien para quien este mensaje tiene un significado muy importante y alguien que va a encontrar un valor muy grande en lo que yo tengo para ofrecer, que no fue lo que descubrí en un libro. Quizá hubo muchos libros y al final ninguno, pero fue algo que fue resultado de conectarme con mi naturaleza intuitiva, de conectarme con mi naturaleza espiritual y, ¿por qué no?, combinar los dones también intelectuales, ¿ya? Porque una cosa no tiene por qué estar divorciada de la otra. Así que espero recibir mensajes de ustedes y que ustedes puedan seguir en contacto conmigo a través de este medio. Bueno, será hasta mi próximo video, espero que sea pronto. Chao.